en realidad esta es una solución de seguridad de manera integral que ataca al principal enemigo del Estado, las pandillas. Estamos presenciando la mayor reforma en materia procesal penal desde 1998. Se corrigieron todos aquellos errores que permitían que el sistema se convirtiera en una especie de puertas giratorias en las cuales más tardaba la policía en capturar a un delincuente y que los jueces lo dejaran en libertad. Imagínense, los miembros que están acá, no fuésemos los que estamos dándole gobernabilidad al presidente Nayib Bukele. Estoy convencido, es claro, que todo lo que se ha avanzado entonces se hubiese caído. Que toda esta seguridad que hoy gozan en nuestras calles, los niños, las niñas, los adultos mayores, ahora todo esto estuviese hacia atrás. Y como bien lo dijo el fiscal, él requiere un armamento o unas herramientas jurídicas especiales, específicas, porque no estamos hablando de delitos comunes o delincuentes comunes, estamos hablando de estructuras delincuenciales organizadas que tenían sucumbido al país por completo. Y nosotros estamos de acuerdo en que vamos a generar y seguir dando las herramientas necesarias. Porque si no, el 25 de agosto, todos para afuera. Increíble. Podríamos volver entonces a estar sucumbidos por las pandillas. Noticias en tiempo real. Las leyes fueron hechas para proteger a los delincuentes. Por esa razón, el presidente Nayib Bukele no baja la guardia, y ahora ordenó a los diputados que aprobaran una nueva ley para evitar que los pandilleros capturados bajo el régimen de excepción fueran liberados el 25 de agosto, fecha que vencía el periodo de detención de muchos pandilleros. Debo quizás iniciar con una pequeña reflexión. Hay que considerar que desde que con la entrada en vigencia de las disposiciones que regulan el régimen de excepción, bajo la conducción estratégica del señor presidente de la República, con el apoyo incondicional de los diferentes órganos de Estado, la Asamblea Legislativa, el órgano judicial, la Fiscalía General de la República, estamos presenciando la mayor reforma en materia procesal penal desde 1998. Es decir, que se cambió totalmente el sistema de justicia hipergarantista que había provocado un caos en nuestra nación. De igual forma se corrigieron todos aquellos errores que permitían que el sistema se convirtiera en una especie de puertas giratorias en las cuales más tardaba la policía en capturar a un delincuente y que los jueces lo dejaran en libertad. Ahora, estamos conscientes de que El Salvador tiene como Estado un enemigo identificado, las pandillas bajo las diferentes denominaciones. Entonces, luego de que la policía iniciara todo el proceso de captura con el apoyo de la Fuerza Armada, de los miembros de las pandillas en las diferentes comunidades, en los diferentes barrios, en las diferentes colonias, fue necesario la implementación del decreto 803, como muy bien lo mencionó el señor presidente de esta comisión, el cual era un decreto de naturaleza transitorio. Y era un decreto de naturaleza transitorio porque iba a servir para ordenar todo ese cúmulo de capturas que se habían dado de una manera dispersa en todo el territorio nacional. Entonces, como en realidad esta es una solución de seguridad de manera integral que ataca al principal enemigo del Estado, las pandillas, que ha sido creada por salvadoreños y que está siendo implementada por salvadoreños, es que nosotros como Fiscalía hemos trabajado en conjunto con el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia, dándonos las opiniones que nos han solicitado en un momento dado. ¿Para qué? Para
poder implementar este tipo de reformas que van a permitir iniciar los juicios de todas aquellas personas que se capturaron en el marco de las disposiciones del régimen de excepción, que posteriormente, en virtud del decreto 803 de naturaleza transitorio y con una vigencia cierta hasta el 25 de agosto, era necesario ordenar los diferentes grupos criminales compuestos por diferentes pandilleros. Posteriormente, estas reformas, que son unas reformas muy puntuales para favorecer precisamente la mecánica de los diferentes procesos penales y al mismo tiempo garantizar los derechos tanto de los que están actualmente detenidos como de las personas que han sido víctimas de estos delincuentes. Para lograr este equilibrio es que en realidad necesitamos este tipo de reformas. ¿Por qué? Porque lo que pretende es establecer un modelo procesal especializado y dinámico que permita que la justicia sea efectiva y que sea expedita, y que responda a la naturaleza de toda la dinámica de capturas, de todo el procesamiento de 88.750 personas señaladas que pertenecen a estos grupos pandilleriles. También considerar que estas 88.750 personas deben de ser juzgadas por 44 jueces de crimen organizado y que muchas de ellas están siendo asistidas en el ejercicio de su derecho de defensa técnica por miembros de la Procuraduría General de la República, que tienen que asistir a diferentes personas en diferentes tribunales a lo largo de todo el país. Y también considerando la participación de la Fiscalía General de la República como sujeto procesal dentro de cada uno de estos juicios, y que en un número de aproximadamente 300 fiscales van a ser los encargados de dirigir y exponer las pruebas ante los tribunales competentes de los aproximadamente 600 juicios que se deben de iniciar a raíz de todos los agrupamientos que ya los fiscales solicitaron ante los diferentes tribunales de acuerdo con lo que establece el decreto transitorio 803. Es decir, nosotros como Fiscalía se nos dieron las herramientas para lograr ordenar esa serie de capturas que había realizado en su momento la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada. Ya solicitamos esos agrupamientos de personas. Entonces ahora tenemos que dar paso al inicio de los procesos que se han generado a raíz de esa división o más bien agrupamiento de los diferentes detenidos en todo el territorio nacional durante la vigencia del régimen de excepción. Pero estas reformas que han presentado, nosotros consideramos que son importantes en primer lugar porque modifica el objeto de la ley y le da para priorizar el combate a las organizaciones criminales que obedecen a una estructura jerárquica. También con esta modificación permite la persecución de organizaciones nacionales o transnacionales que cometen delitos de manera sistemática en un territorio determinado, para el caso nuestro estado, y que en determinado momento se puedan ver tentadas o intenten usurpar las funciones del Estado, que es todo lo que los buenos salvadoreños vivieron durante todos estos años, en los que observaron cómo la implementación de políticas de seguridad cortoplacistas y sin ningún tipo de dirección, algunas de ellas con intenciones electoreras, simplemente para que algunos personajes políticos de antaño permanecieran en el poder,
es lo que nosotros pretendemos como fiscales evitar con las diferentes investigaciones que nosotros estamos realizando. Y para eso es que necesitamos este tipo de herramientas legales puntuales. Ahora, también otro aspecto muy importante es que se le otorga un rol definido al juez de menores dentro del proceso. El caldo de cultivo de las pandillas, desgraciadamente, era la niñez, eran nuestros niños, eran nuestros adolescentes. Entonces, y lógicamente dentro de toda esta ofensiva en contra de las pandillas, fue necesario detener a menores de edad. En este caso, el juez de menores se vuelve simplemente un garante de los derechos que le asisten en virtud de tratados o convenciones internacionales suscritas por el Estado salvadoreño. Mas, sin embargo, quien lleva la dirección del proceso, quien tiene que valorar la prueba, es el juez de crimen organizado, precisamente porque ante él es que se debe desarrollar la audiencia correspondiente, en la cual se tiene que imponer la sanción que compete conforme a la gravedad de los actos de cada uno de las personas relacionadas. Esto para nosotros lo vemos con buenos ojos porque refuerza el compromiso de respetar las garantías procesales durante la persecución penal, en particular de todas aquellas personas que cometieron delitos siendo menores de edad. Porque al final estas personas no consideraban su edad al momento de afectar a los salvadoreños. Mas, sin embargo, el Estado sí les va a garantizar sus derechos que como persona procesada tiene. Hay un concepto muy interesante y es el tema de del procesamiento de los detenidos y los ausentes. La incorporación del artículo 6A facilita la detención provisional de imputados ausentes o que se encuentran en el extranjero. 16A facilita la detención provisional para imputados ausentes o que se encuentran en el extranjero sin seguir las reglas del Código Procesal Penal, es decir, la publicación de los edictos correspondientes en los diarios de circulación nacional. Y de igual forma nos permite la formulación de acusaciones parciales dentro de un plazo de 24 meses para todas aquellas personas que sean detenidas y que estén vinculadas a un grupo delictivo en particular. La siguiente herramienta procesal que incorpora y que va a ser de una gran ayuda para los jueces y las partes son las audiencias abiertas, es decir, que en cuanto el fiscal presenta el dictamen de acusación correspondiente al grupo o subgrupo de la pandilla, inmediatamente la audiencia inicia. Y a partir de ese momento es que, conforme a la solicitud del fiscal o conforme al calendario o cronograma de los jueces, estos van llamando a los diferentes grupos de pandilleros que están asociados a una organización delictiva para que en ese momento inicie la vista pública en contra de ellos y se empiecen a recibir los elementos probatorios que son pertinentes de acuerdo con la acusación del fiscal para comprobar los hechos de determinados imputados. Es decir, que se van eliminando los tiempos muertos en los cuales se tiene a una gran cantidad de imputados que quizás al momento de recibir o de que se reciba un elemento probatorio determinado no le atañe a esta persona que está también ahí presente junto con el resto de acusados, y también permite que los defensores asistan únicamente cuando
se van a vertir elementos probatorios en contra de un acusado determinado. Es decir, ya no es necesario que estén presentes durante todo el desarrollo de la audiencia los defensores o todos los imputados. ¿Por qué? Porque precisamente este tema de las audiencias abiertas, la de la audiencia abierta, es lo que va a permitir que solo estén recibiéndose la prueba para los imputados que corresponda. También hay otra figura que se incorpora y es el registro único por estructura criminal. ¿Por qué? Porque los procesos ya no son en contra de X, Y o Z persona natural determinada, es en contra de la estructura criminal. Es decir, a manera de ejemplo, el número único está asociado en un momento determinado a la causa iniciada en contra por el Estado salvadoreño, en contra de, por ejemplo, los Teclas Locos Salvatruchos, la clica que predominaba en el Departamento de la Libertad. Entonces quiere decir que a ese número único se van a asociar todos aquellos pandilleros que están vinculados con los Teclas Locos Salvatruchos. ¿Por qué? Porque en estos juicios lo que vamos a establecer es la vinculación que existe de una persona con una estructura. Simple y sencillamente porque ser pandillero es un delito aquí en El Salvador. Entonces, con esta breve exposición, señores diputados, considero que son muy adecuadas las reformas propuestas por el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia. Considero que van a ser adecuadas para que los fiscales puedan desarrollar su labor. También se mantiene el equilibrio en cuanto a las garantías procesales para los detenidos, y también van a ser una herramienta muy importante para que los jueces puedan lograr tramitar adecuadamente estos 600 procesos en los cuales van a estar vinculados los 88.750 personas detenidas hasta este momento. Muchas gracias, señor Fiscal General de la República. Dejo en el uso de la palabra a los asesores ministeriales del Ministerio de Seguridad. Sí, buenos días, señor diputado presidente, señor diputado secretario, demás miembros de la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia. Creo que con las referencias que ha dado el señor fiscal respecto de esta iniciativa que se presenta, se ponen en evidencia muchos de los aspectos que resultan prioritarios en este momento para precisamente realizar una política de seguridad pública que sea sostenible y que no salga al paso de lo que puede representar un contexto y una necesidad actual. Como lo decía el señor diputado presidente en un inicio, estamos a las puertas de la conclusión del plazo que disponía el decreto 803, y que precisamente lo que trasladaba era el objeto, que también ha sido manifiesto, de la ordenación de los procesos, que desde luego era fundamental y necesario desde un Estado responsable que había producido una política de ejecución de muchísimas capturas, tener un periodo de ordenación para reportar certeza y seguridad jurídica a todas aquellas personas que se les ha vinculado o imputado participación y hechos delictivos en el contexto del actuar criminal de las pandillas o maras. El 803 llega a su conclusión, ha producido lo que debía ocasionar, que era precisamente ordenar, agrupar a las personas, definir de manera sistemática cuáles eran todas esas pruebas que estaban ahí, pero que había que realizarlo de una manera, como digo, responsable.
se produce ese efecto y ahora mismo entonces lo que viene es a iniciarse el procedimiento para la acusación formal de estas personas por parte de la Fiscalía General de la República. ¿Por qué esta reforma, desde el punto de vista del trabajo estratégico, desde luego, y las directrices del señor presidente de la República a través del ejercicio del ministro de Seguridad Pública y Justicia, a quien este día pues representamos, significaban una necesidad de innovar de manera diferenciada en el procedimiento de unas estructuras criminales organizadas a quienes se le venía aplicando unas reglas procesales en mucho que estaban diseñadas para la delincuencia común y que, por supuesto, como también lo manifestaba el señor fiscal, producían una entrada y salida al sistema judicial que reportaba altos índices de impunidad en el país. De manera que estas venían a ocasionar una favorabilidad para quienes son miembros de estructuras, pues el procesamiento se veía frustrado, las audiencias se tenían que suspender y una infinidad de efectos nocivos al objetivo de seguridad pública que se realiza en el país. La reforma redefine, como se mencionaba, su propósito. ¿Por qué? Porque precisamente se centra en neutralizar estas organizaciones criminales delictivas que tienen una especialidad y que, siendo especiales, no pueden estar definidas como una mera banda o una mera agrupación de personas que se reúnen ocasionalmente para delinquir. Esto, como sabíamos, tenía una estructura de comisión sistemática de delitos, tenía una estructura de jerarquía, tenía una estructura precisamente en donde el desarrollar y el actuar criminal suponía precisamente apropiarse de elementos del Estado. Ya el señor ministro ha hecho referencia a estos elementos y sabíamos que contaban con población, contaban con recaudación a través de la extorsión, contaban con un ejército de matones que ponían la autoridad en los territorios y que, por supuesto, impedían el ejercicio legítimo de la autoridad. Todo este panorama, precisamente, no puede ahora pretenderse que no va a ser atendido o combatido con una manera especial, y precisamente creo que ahí es donde El Salvador está dando un ejemplo en la región de avance de cómo deben ser atendidos los fenómenos criminales, porque en la mayoría de países en América Latina se les continúa tratando ineficazmente y los resultados son evidentes. La reforma, como digo, también propone novedades procesales que fundamentalmente lo que pretenden es a aquellos actores dentro del proceso penal que están vinculados a este procesamiento tengan los mecanismos idóneos para poder enfrentar estas necesidades, estas estructuras con mecanismos que sean proporcionales y razonables. Ya lo mencionaba también el señor fiscal, se incorporan elementos modernos como una audiencia única y abierta, que no va a suponer en ningún momento indefinición, sino que lleva también el control de que si pasados 2 años no se presenta una imputación, el juez tendrá que hacer la consulta al fiscal y al fiscal superior para que defina si hay imputaciones pendientes. Los procesos se mantendrán activos, pero las imputaciones tendrán una definición para las personas y llevarán una definición, por supuesto, de la responsabilidad penal de cada uno. Otro aspecto fundamental también ha sido mencionado y es que para las personas menores de edad, como se establece y son los estándares internacionales, se determina un enfoque del juez de garantía para que pueda disponer precisamente de que en los procesos pueda darse cumplimiento y vigencia a ese régimen especial de menores. Las disposiciones transitorias en su caso también contemplan la unificación de expedientes
Esto permite reportar un control y una ordenación también que posibilita a todos los actores involucrados en el proceso a poder llevar a cabo las imputaciones, aportar la prueba y realizar toda la actividad procesal en orden, porque mal se haría en pensar que no se van a agrupar, que no se van a segmentar y que por tanto entonces se vayan a realizar audiencias de 1.500 personas, que esto lo que debilitaría es precisamente las garantías a los procesados de que puedan contar con sus defensores, con los espacios en las audiencias y un sinfín de aspectos más que se desenvuelven, como ya sabemos, en la audiencia oral. Los otros aspectos es ofrecer estos instrumentos para atacar precisamente no solo personas individuales. Estamos hablando de redes, estamos hablando de estructuras, estamos hablando de recursos, y esto precisamente es lo que nos llevó a la consideración técnicamente de que hay una necesidad de contener ese actuar peligroso y la posibilidad de que se vaya a dar un retorno de criminalidad porque no haya un procesamiento debido, que es fundamentalmente lo que se debe controlar. La propuesta, en fin, para no tomar más del tiempo, la propuesta es equilibrar con rigor en la ley con el fenómeno criminal que se enfrenta. La reforma garantiza políticas, como decíamos, de seguridad sostenible y legítimas que den reporte de vigencia también de derechos para las personas, los salvadoreños, que se encuentran, por supuesto, también pendientes de que se realice un procedimiento debido y que las personas que han sido llevadas ante los procesos judiciales puedan precisamente definirse sus responsabilidades en este tipo de hechos que, como ya sabemos, no eran hechos de menor naturaleza, sino por el contrario, se dedicaban las estructuras del crimen organizado a la realización de delitos de graves afectaciones a los derechos de las personas en el país. De manera que con esas referencias me permito señalar los aspectos que se consideran fundamentales y que lo más importante es comprender que en el contenido de la reforma lo que hay son herramientas y mecanismos para que todos aquellos actores involucrados en el procesamiento tengan reglas claras, pero como repito, con rigor para poder procesar a este tipo de delincuencia que ocasiona tan perturbadoras afectaciones en los derechos y había anulado precisamente la oportunidad para los salvadoreños de tener acceso a disfrutar de sus derechos. De esa manera, pues quedo a disposición con el equipo de lo que pueda estar, desde luego, pendiente por explicar respecto de las reformas. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Nos queda bastante clara la explicación que usted nos ha dado. Bueno, dejo en el uso la palabra para los compañeros, si gustan, para optimizar el tiempo. Ustedes apuntan las preguntas y ya que terminen los diputados de hacer sus preguntas, ya se da una sola respuesta por parte de ustedes. Solo de mi parte un comentario que me preocupa. Hay en la reforma, específicamente en la reforma, artículo 4 de la reforma, que sería el 17, si los imputados se encuentran detenidos administrativamente, serán puestos a disposición judicial
y el fiscal solicitará la asignación de causa por estructura criminal a lo que permanezca. En este caso, con los elementos presentados por la Fiscalía General de la República y con la sola vista de la solicitud, el juez impondrá la medida cautelar requerida. Hay dos habeas corpus que me llaman la atención cuando se han realizado este tipo de imposición de medidas con la sola vista, digamos, del requerimiento. Un habeas corpus que se dio en el año 2018, que es el referencia 359, pero también en el año 2022, ya con esta nueva configuración de la Sala de lo Constitucional, dio al lugar un habeas corpus por la detención provisional con esta, digamos, con la sola vista del requerimiento. Es el habeas corpus número 69-2022-R, y de ahí me da el comentario de ya con estos criterios o líneas de criterios jurisprudenciales, con esta nueva sala, si no va a tener algún tipo de problema, digamos, que sea declarado inconstitucional por haber ya unas habeas corpus en esta nueva y en la anterior, ¿verdad? Ese sería un punto. Y el otro punto que me llama también la atención en mi caso sería, bueno, hablamos de la detención provisional automática, también de la detención provisional automática para los presuntos delincuentes que están fuera del país. Esa sería la otra. Y también sobre el nuevo rol que pasan los jueces de menores, que básicamente va a ser como un garante, digamos, de que no se violen los derechos de los menores. Aquí El Salvador también ha suscrito muchos convenios internacionales, y también sí no va a haber una incompatibilidad, ya que el juez de menores prácticamente queda básicamente como un garante, ¿verdad?, de que se pueda cumplir esos derechos y del trato preferencial o diferenciado que tienen los menores. Esos serían, digamos, mis tres comentarios para que ustedes puedan explicarlo, tanto a la comisión, pero más que todo de cara al pueblo salvadoreño, porque sabemos nosotros que técnicamente en ocasiones sí nosotros entendemos los puntos, pero el pueblo que está escuchando en este momento a veces requiere de más información o de manera más sencilla, ¿verdad?, para explicación. También me solicitaba la palabra el diputado Walter Cotto. Queda en el uso de la palabra, diputado. Gracias, presidente. Es para nosotros siempre un honor tenerlo por acá, fiscal general, los representantes del Ministerio de Justicia. También para nosotros es siempre grato, porque siempre están generando que el pueblo salvadoreño esté seguro, que el pueblo salvadoreño se sienta tranquilo y tenga la paz que ahora gozamos todos nosotros. Dicho sea de paso, el pueblo salvadoreño realmente es sabio, es sabio. Si en esta mesa, en este momento, estuvieran miembros de otros partidos políticos y no miembros del partido que está dándole la gobernabilidad al presidente Nayib Bukele, seguramente pondrían todas las causas en contra para decir no sigamos con lo que es el decreto. Y entonces el decreto vence el 25 de agosto. Y todos estos miembros de pandillas, como ya pasaron los 24 meses, estas personas, lo más seguro es que se les puso a todos estos delincuentes, todas estas estructuras delincuenciales saldrían nuevamente a las calles. Pero esta asamblea no lo va a permitir, porque estamos acá para darle gobernabilidad al presidente Nayib Bukele. Y eso ha sido en razón de que la gente decidió poner a representantes de ellos para que le permitiéramos que el presidente siga manteniendo la seguridad y la tranquilidad que hasta el día de ahora tenemos. Vuelvo un momento como a pensar, imagínense los miembros que están acá, no fuésemos los que estamos dándole gobernabilidad al presidente Nayib Bukele. Estoy convencido, es claro, que todo lo que se ha avanzado entonces se hubiese caído. Que toda esta seguridad que hoy gozan en nuestras calles, los niños, las niñas, los adultos mayores, ahora todo esto estuviese hacia atrás. Y como bien lo dijo el fiscal, él requiere un armamento
o unas herramientas jurídicas especiales, específicas, porque no estamos hablando de delitos comunes o delincuentes comunes, estamos hablando de estructuras delincuenciales organizadas que tenían sucumbido al país por completo. Y nosotros estamos de acuerdo en que vamos a generar y seguir dándolos las herramientas necesarias. Porque si no, el 25 de agosto, todos para afuera. Increíble. Podríamos volver entonces a estar sucumbidos por las pandillas. Pero hoy vamos nosotros a analizar esta y cada una de las reformas. Pero es que también, honorable fiscal, ustedes tienen totalmente, definitivamente, tienen los argumentos necesarios para decir que en 24 meses no se pudo terminar de ordenar lo que se destruyó durante décadas en este país, las organizaciones que se construyeron día con día durante 30 años y que ahora están haciendo un trabajo y un esfuerzo que realmente es de admirar. 44 jueces, decía el señor fiscal, que tiene que ver cerca de 600 juicios, donde hay cantidad grande de imputados que están en estructuras delincuenciales, y en razón de eso lo manifestaba y creo que es muy viable. Es decir, no, mire, nosotros queremos, pero el tiempo, aunque por mucho que corramos, se nos ha hecho imposible y es necesario entonces hacer una ampliación de para que el pueblo salvadoreño lo tenga muy claro. 300 fiscales involucrados para generar este cambio histórico en el país. De verdad se debe aplaudir, ¿verdad? Pero también nosotros sabemos que cuando presentan esta iniciativa estamos dándolo en razón de permitir que el pueblo tenga paz y seguridad. A mí me nacen varias preguntas, varias consultas. Sin embargo, me voy a enfocar como en 2 consultas, y porque me imagino que también los otros colegas diputados tienen las mismas preguntas para hacerle a usted, y en razón de no ser repetitivo, pues yo se le voy a plantear 2 preguntas. Las estaba analizando detenidamente y la primera que me hace a mí es ¿qué ventajas ofrece la figura de la acusación parcial? ¿Qué ventaja ofrece la figura de la acusación parcial como tal, verdad? Asimismo, ¿cómo se garantiza que la investigación pendiente de los demás imputados no se prolongue indefinidamente? ¿Cómo se garantiza? ¿Cómo va a hacer que también se garantice procesalmente para que esto no se prolongue de manera indefinida? La segunda pregunta es ¿qué objetivo busca la creación de la audiencia única? ¿Qué objetivo busca la creación de la audiencia única? Es decir, ¿cómo se manejarán los plazos, las etapas procesales, verdad? Dentro de este formato para evitar las dilataciones, ¿verdad? Las dilataciones correspondientes. Entonces, yo me quedaría con esas 2 consultas, ¿verdad? Y yo no puedo dejar de decirles y agradecerles por el trabajo que están haciendo. Y nosotros estamos aquí, honorable fiscal, evidentemente, para seguirle dando herramientas jurídicas para que usted y el Ministerio de Justicia persiga a los delincuentes y permita que cada uno de ellos paguen en la cárcel como debe ser. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Walter Cotto. Tiene la palabra el diputado Denis Salinas. Gracias, presidente. Buenos días al pueblo salvadoreño que nos sintoniza a esta hora de la mañana en esta comisión. Bienvenido, señor fiscal general de la República, asesores del Ministerio de Justicia y Seguridad. Créanme que para nosotros como comisión siempre es un orgullo recibirles, siempre tenemos las puertas abiertas y más ahora con una petición más, que es prácticamente la reforma de la ley del crimen organizado. Y nosotros como comisión siempre estamos dispuestos a seguir trabajando más en beneficio
de la seguridad de nuestro país, que es lo más importante. A mí me llenó de orgullo cómo inició nuestro presidente diputado de la comisión, que nosotros el primer día que llegamos a la Asamblea Legislativa hicimos historia. Y una historia para cambiar y transformar nuestro país, cambiando a un fiscal corrupto, que sus colores pues eran bastante evidentes. Hicimos también algo importante para el presidente también de la República, que era darle continuación al Plan Control Territorial, donde se aprobaron la fase 2 y la fase 3 del Plan Control Territorial, llamado Oportunidades y Modernización. Recuerdo que son 91 millones de dólares y 109 que aprobamos. Y también me llama la atención cómo fueron coordinando y cómo la comisión está empapada de lo que vivimos realmente en nuestro país. Y me llamó la atención lo que dijo el diputado Walter Cotto también, y va en concordancia de lo que estamos realizando. ¿Se pueden imaginar ustedes si esta comisión no fuera una comisión que trabajara articuladamente con el presidente de la República y con el gobierno? El 26 de agosto, ¿se pueden imaginar cuántos pandilleros podrían salir? Tenemos más de 85,000 pandilleros capturados. Más de 85,000, el dato exacto no lo tengo, no sé si es más. Desde el 2022, que inició el régimen de sección, más de 15 cabecillas de la Mara Salvatrucha capturados, incautados vehículos que hacían las extorsiones, más de 4,000 armas de fuego incautadas. Creo que sería volver al pasado. Y la gente, nuestro país, los salvadoreños, no quieren volver al pasado, porque somos el país más seguro de Latinoamérica. Gracias a la gobernabilidad que nosotros le damos al presidente Nayib Bukele y a todos los órganos del Estado que tienen una participación invaluable. Hablando desde el Ministerio de Justicia, Fiscalía General de la República, Policía Nacional Civil, Ministerio de Defensa, Asamblea Legislativa, y con un líder nato que tenemos que se llama Nayib Bukele. Dicho todo esto, cumplimos el rol de darle seguridad a nuestro país. Y tenemos más, ya vamos a llegar a más de 1,000 días sin homicidios. Y eso creo que la población salvadoreña lo ve. En las comunidades la población se siente segura, las familias se sienten seguras, los jóvenes ahora caminan a sus trabajos, a sus estudios totalmente seguros, porque estamos transformando el país y eso es lo más importante. Volviendo, quise dar esta introducción porque al salvadoreño, a la gente que nos ve de afuera de nuestro país, le gusta ver la realidad y los números que nosotros estamos viviendo acá en El Salvador. Un país seguro totalmente. Pero volviendo a las reformas de ley del crimen organizado, me surgieron un par de preguntas o consultas para que ustedes lo tomen en cuenta. ¿Y qué garantía se le tiene hoy si se va a presentar los dictámenes de acusación del nuevo plazo de 24 meses que presenta esta reforma? ¿Qué garantías hay? ¿Y cuál es la intención? Que el plazo de instrucción comience a contarse desde cero, desde este momento, al asignarse el número de causas sin tomar en cuenta el tiempo previo de detención bajo el decreto transitorio que estamos viviendo. Entonces, lo digo esto porque, como dijo el diputado presidente, que la población salvadoreña no lo puede entender
así técnicamente, entonces con sus palabras tal vez los pueden abonar un poquito de lo que nosotros estamos viviendo actualmente en esta comisión. Y como siempre les he dicho cada vez que vienen, son muy bienvenidos, de verdad hacen un trabajo invaluable para el país, desde el ministro de Justicia y Seguridad, que es un gran amigo, que está trabajando directamente con el presidente de la República, el señor fiscal, también que hace en su rol, en su trabajo que está haciendo. Son siempre bienvenidos a esta comisión y se les recibe de la mejor manera. Así que eso es todo, presidente. Muchas gracias, diputado. Realmente muy conmovedoras sus palabras también, sabiendo de dónde venimos, dónde estamos y a dónde queremos ir. Y gracias también a todo el trabajo articulado que se realiza. ¿Hay algún otro diputado que quiera hacer intervención? Diputado Mauricio Ortiz. Te digo Mauricio, ¿verdad? Para hacer toda la completo. Sí. Tiene la palabra. Gracias. Buenos días al pueblo salvadoreño. Definitivamente este es un tema siempre importante para nuestro país, sobre todo porque no tenemos que olvidar de dónde venimos. Definitivamente ahora tenemos otra realidad, pero no tenemos que olvidar que en un pasado un poco inmediato el país vivía una normalidad en la cual pues atacaba no solo temas de seguridad, sino que todas las aristas que un país puede tener, porque la seguridad definitivamente es algo importante y estructural en cualquier país del mundo. También hago extensa la bienvenida de nuevo al señor fiscal general. De verdad que también es un placer tenerlo siempre en esta comisión. A los abogados representantes del Ministerio de Seguridad Pública, de igual manera. Un saludo a nuestro ministro. Como lo decía el señor fiscal, ser pandillero es un delito acá en nuestro país, algo que anteriormente eso no existía. De hecho, nosotros habíamos, como bien lo decía usted, heredado un sistema en el cual primeramente pues la gente no tenía confianza, ya que, como bien lo decía también usted, más se tardaban en capturar a los pandilleros cuando era así, cuando la policía se atrevía a hacerlo, porque obviamente también no tenían los implementos necesarios en ese momento, que ya más rápido salían por todo el sistema corrupto y algunas debilidades que teníamos en ese entonces también con las herramientas legales. La garantía que teníamos de ese sistema era para los pandilleros, no para la gente honrada. Y pues no lo decimos nosotros solo por palabras, sino que la historia de nuestro país desgraciadamente en ese sentido lo dice. De hecho, yo soy de Sonsonate y la gente ahí en Sonsonate sabía de que en ese entonces no se podía trasladar de Izalco a Cajutla, de Sonsonate a Nahuizalco, y también dentro de los municipios en ese entonces no podías pasarte de algunos barrios o colonias, y eso obviamente en todo el país. Y eso ahora ha cambiado el 100%, porque ahora ya no tenemos esas fronteras imaginarias, que de hecho yo siempre lo decía, de manera personal ni siquiera conocía todas esas fronteras. Es decir, andábamos ahí cuando éramos jóvenes en bachillerato, porque Dios nos permitía y porque Él nos bendecía cada día y nos regalaba la vida, porque no conocíamos si podíamos pasar de una colonia a otra. Y desgraciadamente otros jóvenes en ese momento pues no corrieron con la misma suerte. Tenemos en el entendido que a partir de esa historia que tenemos, las estrategias implementadas por el presidente Nayib Bukele, las cuales nosotros hemos aprobado desde el primer día que venimos a la Asamblea Legislativa, y hay que decirlo también, el presidente de la República trabajó sin herramientas legales en su inicio de su primer periodo. Cuando nosotros llegamos a esta Asamblea Legislativa, por supuesto empezamos a cambiar junto con el presidente de la República el sistema de jueces corruptos que se tenía, como lo mencionaba el diputado Caleb Navarro, y por supuesto diferentes reformas a diferentes cuerpos normativos que ahora le han dado robustez
a las instituciones pertinentes para el ataque al crimen organizado, porque no estamos hablando de delincuentes comunes que por supuesto siempre le hacen daño al pueblo salvadoreño, pero estamos hablando del crimen organizado, de estructuras criminales, como bien lo decía la licenciada, que ya se financiaban del mismo pueblo salvadoreño. Y nosotros empezamos a apoyar al presidente y hasta este día lo hemos apoyado el 100%. Apoyo las palabras también del diputado Coto. ¿Se imagina el pueblo salvadoreño que esta Asamblea Legislativa fuera o tuviera diputados que no representaran los intereses del pueblo salvadoreño, sino que siguieran representando los intereses de esos pandilleros, de esas estructuras criminales? Y que ustedes todavía oyen algunas voces ahí disonantes en los cuales algunas personas incluso quieren que se liberen, y incluso por eso yo digo, no hay que olvidar de dónde venimos, porque si bien es cierto, estamos, digamos, bajo una estrategia permanente, bajo un sistema robusto, muy fuerte, pero que se puede mejorar, y eso es lo que estamos haciendo, herramientas que van a seguir mejorando, que todo se puede mejorar en cualquier arista, en este caso política y de nuestro país, pero con políticos comprometidos, empezando desde el presidente de la República, diputados, jueces, fiscales, policías, Fuerza Armada, a la que aprovecho para hacerles una extensa felicitación y agradecimiento a todas estas instituciones por el arduo trabajo que realizan día con día. Entonces es una estrategia permanente y por eso es que ahora estamos en esta discusión. Con esto obviamente vamos a lograr que estos delitos directos, obviamente, como lo decían, solamente el simple hecho de ser pandillero ya es un delito, pero estos pandilleros, aparte de pertenecer a una estructura criminal que ya es delito en nuestro país, también cometen otros delitos o han cometido otro tipo de delitos y que no son delitos menores, son delitos graves y que por supuesto se les va a perseguir de manera fuerte en nuestro país, y es por eso que estas herramientas siempre se van a necesitar, y todas las que se necesiten. Al pueblo salvadoreño esa es la garantía que ahora nosotros le damos, que nos vamos a dar primero un paso atrás, y todo lo que se necesite para seguir fortaleciendo con herramientas legales, ustedes tengan la garantía que desde esta Asamblea Legislativa se van a aprobar. Y por supuesto, y seguramente este dictamen va a pasar a discusión del Pleno Legislativo, ustedes van a ver ahí personas que se van a oponer, siempre las mismas personas, como le digo, voces disonantes por ahí, que nunca van a estar de acuerdo en ningún tema de beneficio para el país, pero sobre todo la seguridad, y ustedes lo han visto. Seguramente eso va a pasar. Ahora, para terminar nada más, de igual manera, yo quiero dejarles un par de preguntas. Obviamente, lo primordial para que sean un poquito quizás más enfáticos al pueblo salvadoreño, quisiera que le explicaran de manera puntual el por qué nosotros debemos aprobar estas reformas que ahora estamos discutiendo. Y en segundo punto, ¿cuál sería el efecto que se busca con la audiencia abierta para garantizar el cumplimiento de la justicia? Yo creo que estos son dos puntos importantes que al final y al cabo al pueblo salvadoreño es lo que le interesa y lo que acá pues a todos nosotros también nos importa y por lo que nos tiene acá. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado Mauricio Ortiz. Tiene la palabra el diputado Felipe Interiano desde Santa Ana. Muchas gracias, diputado presidente de esta honorable comisión. Buenos días, colegas diputados, diputadas, a nuestros invitados especiales, señor Fiscal General de la República, representantes del Ministerio de Seguridad. Y bueno, a nuestro querido pueblo salvadoreño, a quien quiero dirigirme a ellos principalmente, bueno, las preguntas que esta comisión tiene hacia nuestros invitados han sido planteadas y por eso quiero dirigirme a nuestro pueblo. Precisamente porque nosotros como diputados de esta nueva Asamblea Legislativa, estos diputados a la que la mayoría del pueblo salvadoreño decidió que de hecho pues esta honorable comisión sea formada por el 100% de diputados de la bancada CIAN, ustedes que han permitido que estas transformaciones de país sean una realidad a través de un derecho y un deber que ustedes han tenido, que ha sido a través del voto, ¿verdad? El voto popular, y que decidieron
que esta Asamblea Legislativa le diera gobernabilidad, que muchísimo lo mencionamos, por supuesto que lo vamos a mencionar y lo vamos a seguir diciendo, no porque nosotros queramos, sino porque nosotros visitamos las comunidades, las colonias. De hecho, quiero felicitar a estos grupos de salvadoreños que prácticamente todos los días, por las noches, están conectados, tienen más de 100 conectados, 200 conectados, 300 conectados a través de las plataformas sociales, en donde están reiterando del trabajo que está haciendo esta Asamblea Legislativa, del respaldo que nosotros le damos a esa visión que tiene el presidente de la República y que desde un inicio dijo que la vida de los salvadoreños era primordial. Y así ha sido. Y así nosotros lo hemos respaldado en cada una de las iniciativas y de las herramientas que han sido presentados a través de las instituciones que están llevando esa... están desarrollando pues estas estrategias que nuestro presidente de la República les ha instruido. Y quiero felicitar por ese enorme trabajo que están desarrollando. Nosotros, a través de estas herramientas que vamos a seguir apoyando, quiero decirles a esas cientos de salvadoreños que nos han dicho: diputados, no pueden permitir de que estas estructuras criminales salgan. Todas las noches, insisto y repito, están diciendo: diputados, no pueden permitir que estas estructuras criminales salgan. Deben de seguir respaldando esas iniciativas públicas de nuestro presidente de la República, y nosotros con firmeza y con certeza nos hemos mantenido. Así que nosotros, diputado presidente y colegas diputados, yo sé que tenemos claro que vamos a seguir respaldando, y aquí estamos a la orden, sirviéndole siempre a nuestro pueblo salvadoreño. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Felipe Interiano. Tiene la palabra el diputado Francisco Villatoro. Gracias, diputado presidente. Primero que nada, agradecer la visita del señor fiscal general, agradecer también la visita del equipo del Ministerio de Seguridad y Justicia que nos acompañan en este día. La verdad, es algo bien importante, que no es la primera vez que estamos en esta comisión para discutir diferentes temas que lo que buscan es garantizar esa tan anhelada paz para los salvadoreños, y sin duda no va a ser la última. Así que es importante siempre hacer un trabajo holístico para hacer realmente propuestas integrales en beneficio de la población. A pesar de incluso el corto tiempo antes que se venza este plazo, nosotros siempre estamos en esa sintonía. De hecho, ayer tuvimos sesión plenaria, mañana tendremos otra sesión plenaria, seguimos con el tema de las comisiones. Aquí siempre estamos dispuestos y en sintonía, o como lo diríamos al buen salvadoreño, al pie del cañón, para trabajar en beneficio de los salvadoreños y apoyar esta y cualquier herramienta que sea necesaria para lograr esa tan anhelada paz, porque ya como lo decía el compañero Felipe, en el territorio día con día la gente nos pide: por favor, diputado, no queremos que esa gente salga a las calles, tenemos miedo que esa gente regrese a nuestras comunidades. Nosotros hemos denunciado, hemos sido parte, hemos colaborado con las autoridades, tenemos miedo de las represalias, como se han hecho en el pasado. De hecho, también aprovechar la oportunidad, animar a las personas a que denuncien activamente, que sigan ese proceso de denuncia. Recordemos que solo la Fiscalía no va a poder, solo tal vez el Ministerio de Seguridad no va a poder, es un trabajo en conjunto. Solo los diputados no vamos a poder, solo el presidente no va a poder, es un trabajo colectivo, es un trabajo conjunto. Así como lo decía el compañero Mauricio, realmente quiero aprovechar también el momento de felicitar la gran labor titánica que hacen los fiscales, que hacen los jueces, que hace la policía, nuestra Fuerza Armada. Realmente es un trabajo en conjunto, es un trabajo en colectivo. Sin duda, el tema de la seguridad nacional es uno de los temas más delicados para el país y es un pilar fundamental para todos los salvadoreños. Sabemos que el presidente ha liderado un gran trabajo en el tema de seguridad. Hemos estado acompañando desde el inicio, lo hemos demostrado desde aquel 2021, que el pueblo nos eligió específicamente para eso, porque el pueblo, debemos de recordar que nos tienen aquí
para trabajar por los salvadoreños día con día, no nos tienen para andar dundeando, perdiendo el tiempo, y en eso estamos claros dentro de esta Asamblea Legislativa, y sabemos que ustedes también están claros. Por eso este tipo de iniciativas me parece bastante acertada. Sabemos que van a ir cambiando día con día. Por ejemplo, hemos recientemente reformado la ley contra delitos informáticos y conexos. Ya habíamos estado aquí con el fiscal general tocando esos temas. Y sin duda garantizo que se van a seguir haciendo reformas a esa ley contra delitos informáticos y conexos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, son delitos que van cambiando día con día. Incluso me atrevo a decir minuto con minuto, segundo con segundo. Que esos criminales andan viendo cómo estafan a la población, viendo cómo vulneran su seguridad, su privacidad digital, utilizando estas herramientas de la comunicación, y sin duda pues van a seguir habiendo más reformas y se van a hacer las reformas que sean necesarias, se van a dar las herramientas que sean necesarias para seguir haciéndolo efectivo, porque lo que queremos realmente es que esto no quede como una letra muerta, sino que realmente sea efectiva, porque es algo que también nos piden los salvadoreños en el territorio. O sea, realmente ellos nos llegan a pedir resultados. Aquí no nos llegan a pedir, miren que qué bonito habló el diputado, mire que venía bien chivito y bien guapo el diputado. No, no es eso. Ellos nos piden realmente resultados y nos tienen aquí porque esperan esos resultados, y sin duda no los podemos defraudar. Es por eso que en esta ocasión y todas las ocasiones que sean necesarias para aprobar herramientas o cualquier tipo de ley o reforma que beneficie y principalmente lleve la seguridad al pueblo salvadoreño, pues van a contar con mi voto, con mi respaldo. Yo tenía también un par de dudas, pero creo que ya también los compañeros ya lo abordaron, entonces vamos a esperar también a ver qué nos pueden comentar al respecto, pero nuevamente agradecerles el tiempo de estar aquí. Como les repito, no es la primera ni va a ser la última vez que lo estemos. Muy feliz con ese equipo de trabajo porque realmente estamos en sintonía. Recordemos que aquí no es el beneficio de los diputados, no es el beneficio del ministro, aquí no es el beneficio del fiscal, aquí nosotros tenemos que trascender, y trascender es saber que aquí es el beneficio de los salvadoreños y que lo que queremos es dejar un legado positivo para el país. Y ojo, no solo un futuro mejor, desde ya estamos teniendo un presente mejor. Entonces, como bien nos decían los representantes del Ministerio de Seguridad, no podemos darnos el lujo de volver atrás, de retroceder, de que eso no, sino que siempre para adelante, y por mi parte cuentan con mi respaldo. Así que solamente eso, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado Francisco Villatoro. Bueno, para optimizar el tiempo, hoy sí dejo en el uso de la palabra a nuestros invitados especiales para que puedan dirigirse o dar comentarios acerca de las cuestiones. Muchas gracias, diputado presidente. Con relación a los diferentes cuestionamientos o inquietudes, más bien, referente a las reformas, trataré de abordarlas más o menos en el orden que fueron expuestas. A ver, en primer lugar hay que considerar que las reformas que se proponen es a una ley de carácter especial y que está circunscrita para el procesamiento, y por eso es la razón de modificar el objeto de la ley a las organizaciones criminales, que lógicamente están conformadas por personas y que tienen un claro objetivo de cometer delitos en un territorio determinado y en determinado momento tratar de suplantar al Estado. Entonces, en ese sentido, quiere decir de que esta ley en ningún momento va a sustituir los procedimientos de naturaleza general que se le aplican a las otras personas que en determinado momento o aquellos ciudadanos que en determinado momento pueden entrar en conflicto con la ley. Es totalmente distinto. En ese sentido, estas reformas tienen que tener el alcance suficiente para no solo regular lo que estamos viviendo en este momento, que es el inicio de los juicios en contra de los pandilleros, sino que también proyectarse hacia un futuro cuando surjan otras amenazas en contra de la seguridad de los y las salvadoreños. Creo que referente al tema de la detención administrativa,
Esta modificación se refiere específicamente a todos aquellos detenidos que se encuentran a la orden de la Policía Nacional Civil y que todavía no han sido trasladados a una sede judicial. Entonces, a partir de ese momento, cuando existen elementos, ya sea porque la policía detuvo en flagrancia a una persona o porque existió una investigación previa de parte de la Fiscalía que originó una orden de detención administrativa, entonces en ese momento el imputado tiene que ser trasladado hacia la sede judicial competente, en este caso los tribunales de crimen organizado, y vinculado en un momento dado a alguna de los procesos que puedan estar se puedan estar tramitando, o bien originar uno nuevo, porque se trata de una persona que no está vinculada a las organizaciones ya investigadas. Cuando el juez, a petición del fiscal, impone la medida cautelar requerida, no solamente se está refiriendo a la medida cautelar de la detención provisional, sino que está hablando en términos generales de todo el cúmulo de medidas cautelares que están contempladas en el Código Procesal Penal, ya que esta ley pues siempre hace alusión a lo que no está expresamente regulado en ella, pues se van a remitir al Código Procesal Penal. Y aparte de eso, son bajo las mismas reglas del Código Procesal Penal vigente que se da también la opción a una revisión en segunda instancia de las medidas cautelares impuestas. Okay. Creo que con eso pues se pueden salvar pues algunos criterios dictados en las salas de lo constitucional anteriores, y que en algún momento fueron utilizados pues como herramientas de alegación para lograr la libertad de algunas personas que estaban siendo acusadas. También respecto al tratamiento de los imputados ausentes o en el extranjero, hay que considerar lo siguiente. Sabemos que estas organizaciones o las organizaciones hacia quienes está destinada esta ley generalmente son de naturaleza transnacional. Pueden tener brazos o contactos o miembros en otros países. Entonces la intención de esta ley es buscar ser efectivos en el procesamiento, en la acusación hacia las personas que forman parte de las organizaciones criminales. Entonces, no lo podemos hacer si no contamos con las herramientas necesarias como para poder ir a buscar a los delincuentes que desde el extranjero están girando órdenes o siendo partícipes de actividades criminales. Actualmente tanto la jurisprudencia como las reglas establecidas en el artículo 163 del Código Procesal Penal, que es aplicable a todos los salvadoreños, señalan que hay ciertos pasos para los cuales el juez tiene que cumplir cuando se trata de imponer la detención provisional contra los imputados ausentes, es decir, que se han dado a la fuga, y es precisamente eso lo que se está modificando con esta incorporación, al mencionar que no se le van a aplicar a los que sean procesados bajo esta ley este tipo de reglas. ¿Por qué? Porque están vinculados a una organización criminal, muchas de ellas con brazos transnacionales. Entonces, si estamos, ya que esta ley se va a aplicar a los que representan una amenaza en contra del Estado, lógicamente no tienen que aplicársele las mismas reglas que se le pueden imponer a un ciudadano salvadoreño que circunstancialmente se vio en conflicto con la ley y está siendo objeto de un proceso penal.
porque aquí estamos hablando de otro tipo de delincuentes. Estamos hablando de que aquí estas reglas están diseñadas para ser aplicadas en la actualidad a las 230 organizaciones que conforman la Mara Salvatrucha, las 295 organizaciones que conforman la Pandilla 18, las organizaciones que conforman a La Máquina, las organizaciones que conforman a La Mirada Loca. Esos son los destinatarios de cada una de estas disposiciones. No son ciudadanos comunes y corrientes que se vieron en un momento dado en un problema que les trajo consecuencias legales. Es decir, son en realidad los enemigos de nuestro Estado. Ahora, las ventajas que ofrece la figura de la acusación parcial, como mencionó el diputado secretario. Bueno, esto en realidad lo que permite es clasificar tanto las pruebas y las personas que tienen que ser juzgadas en un momento determinado, permaneciendo el resto de imputados en la etapa de instrucción, a manera de que sucesivamente se vayan realizando las audiencias de vista pública en las cuales se tiene que valorar la prueba y tienen que estar presentes las partes para realizar las alegaciones correspondientes. ¿Qué sucede si no se hace de esta manera? ¿Creen ustedes que es posible para un juez en el que tenemos, por ejemplo, a unos 600 o 700 imputados, desarrollar un juicio y posteriormente tener a su cargo otros procesos que estén pendientes, en los cuales muchos de los imputados que estén presentes en algunos días de esa audiencia continua de vista pública, en las cuales tienen que realizarse cada uno de los pasos que establece el Código Procesal Penal, es necesario que estén presentes? Es decir, en determinado momento conectados desde los diferentes centros penales. O sea, es una mecánica procesal que no es aplicable para esta gran cantidad de personas que estamos procesando. ¿Esto por qué? Porque son reglas que están diseñadas para un número determinado de personas que pueden estar presentes físicamente en las salas de audiencia o bien conectados mediante los sistemas de videoconferencia en diferentes penales. Defensores que tienen que permanecer durante todo el desarrollo de la audiencia, fiscales que también deben de permanecer durante todo el desarrollo de la audiencia, aun y cuando los elementos probatorios no sean pertinentes o no atañen a la persona que este profesional del derecho está defendiendo. Entonces, ¿qué razones hay para querer aplicar reglas que no están diseñadas para estos juicios masivos de esta manera? Y es precisamente por eso que se está proponiendo esta forma de procesamiento de los miembros de organizaciones criminales. Ahora, también en cuanto al tiempo que ha transcurrido durante la vigencia del decreto 803, hay que mencionar que este tiempo que ha transcurrido en realidad guarda una relación directa con la reforma del artículo 8 del Código Procesal Penal que se refiere a la detención provisional. Estos son denominados tiempos muertos, en los cuales no hay una actividad procesal dentro o más bien ante los tribunales de justicia. Para lo que nos ha servido es precisamente para ordenar todas las personas que habían sido detenidas de una forma desordenada, precisamente porque se encontraban huyendo de la acción de nuestros policías y de nuestros soldados. Entonces, cuando con este tiempo transcurrido
Lo que nos ha permitido es, y vuelvo y repito, solicitar los agrupamientos de todos los pandilleros de la Mara Salvatrucha en 230 organizaciones criminales. Organizar todos los pandilleros de la pandilla 18 en 295 organizaciones. Y de esa manera que se vayan iniciando los juicios correspondientes. Porque también con estas reformas lo que aquí está sucediendo es que un mismo juez es el que va a conocer de la acusación e inmediatamente instala la vista pública y empieza el juzgamiento de todas estas personas. Pero, claro está, esa gran cantidad de gente no se va a juzgar en una semana, en 2 semanas. Tiene que pasar un tiempo bastante considerable para que los jueces reciban todas las pruebas que atañen a cada uno de ellos y que posteriormente emitan las sentencias que sean las que conforme a la ley correspondan. Creo, y finalmente cierro mi intervención para ceder la palabra a que la razón de aprobación de estas reformas, y es que creo que tenemos que dar un cierre adecuado a todo este esfuerzo que se ha venido gestando durante los últimos 3 años y que han dado toda una serie de beneficios para la población salvadoreña. Y es precisamente que todas estas personas que están actualmente guardando o bajo el estatus de detención provisional tienen que ser sometidos ante el órgano judicial, deben ser presentados ante el órgano judicial, se tienen que aportar las pruebas que nosotros como fiscales hemos recabado para que los jueces puedan emitir las sentencias que correspondan. Porque esa es la única garantía, las sentencias que emitan los jueces, es la única garantía para que los salvadoreños puedan gozar este estado de beneficio y de seguridad que se le ha otorgado por medio de cada una de las iniciativas legislativas, por medio de las diferentes acciones que han realizado nuestros policías y soldados y la actividad que han realizado los fiscales. Muchas gracias. Quería ampliar también, porque siento una parte bien fuerte en este sentido, señor fiscal y invitados especiales. Dice, si los imputados se encuentran detenidos administrativamente, serán puestos a disposición judicial y el fiscal solicitará la asignación de causa por estructura criminal. Inciso 2. Decidido lo referente a la medida cautelar, la Fiscalía General de la República presentará acusación contra la estructura y sus miembros ante el Tribunal contra el Crimen Organizado, correspondiente dentro de un plazo de 24 meses. Muy bien, 24 meses. Va. Tercer inciso, habiéndose configurado el agrupamiento de imputados en una sola causa, el fiscal presentará respectiva acusación dentro del plazo establecido en el inciso precedente, es decir, 24 meses, la cual podrá ser parcial, segmentando en la acusación a aquellos imputados respecto a las cuales cuenten con los elementos agotadas la actividad probatoria, indistintamente si el plazo de instrucción hubiese precluido o no. Y aquí es donde me pone un poco los pelos de punta. Si la Fiscalía General de la República no presenta dictamen de acusación en el plazo legalmente dispuesto, o sea, en 24 meses, el juez intimará al fiscal superior. Y si éste no contesta, sin más trámite dictaminará sobreseimiento definitivo a favor de los imputados. Entonces no sé si están de acuerdo ustedes que la redacción quede de esa manera tan taxativa, en el sentido de que usted nos ha explicado, señor fiscal, cuántas organizaciones o cuántas agrupaciones hay de cada clica, y que dentro de eso cuántos miembros puede haber, y recaudar como Fiscalía de la República tanta prueba. Me parecería que hay una pequeña válvula de escape pero ustedes son los técnicos, digámoslo de esta forma, en la materia, porque ¿qué pasará si pasan estos 24 meses? Si la Fiscalía podrá solicitar más tiempo, porque abajo estoy viendo un periodo perentorio, es decir,
No lo presentó, se le consultó, y tampoco en esa consulta no dice que si el juez superior argumenta que necesita más tiempo, si se le puede dar más tiempo, para que también lo dejemos un producto legislativo bastante aterrizado. Nada más eso es lo que me causa un poquito a mí de complicación en cuanto a la redacción. Diputado Coto. Muchas gracias. Creo que esta pregunta tendrá que ir más bajo la misma línea, ¿verdad? Pero más orientada a lo que es el Ministerio de Justicia, ¿verdad? No sé si ustedes hicieron ya un estudio técnico que pueda garantizar que evidentemente logramos concluir con esto en los 24 meses correspondientes. Digo pues, porque el hecho es que nosotros estamos para garantizar y apoyarlo y dar un instrumento que ustedes consideren pertinente. Sin embargo, nosotros necesitamos verificar si ustedes pueden garantizar que logramos, porque si no, podría ser que pasados los 24 meses se los pueda plantear, miren, necesitamos 24 más. ¿Ya? Entonces sí necesitamos verificar que ustedes nos puedan dar esa garantía de que evidentemente en este término de tiempo logramos concluir con los procesos penales de estas estructuras delincuenciales, y evidentemente nosotros estamos en total acuerdo, pero también tenemos que verificar que los abogados que están defendiendo a estos pandilleros están buscando la manera cómo van a hacer para poder tratar de sacarlos, pues. Ya, entonces nosotros tenemos que garantizar de que evidentemente nosotros no dejemos ninguna rendija que permita que estos pandilleros puedan salir de un proceso, si no es a través de una sentencia, ya sea esta condenatoria o absolutoria. Sí, y entendemos que los 24 meses son diferentes para todos, ¿verdad? Porque si hoy presenté para esta parcialmente, hoy me comenzó no es de que desde hoy, 14 de agosto, 24 meses, de eso estamos claros, pero se me hace o decir, al consultar al juez superior, podrá argumentar que necesita más tiempo y decirlo, porque no dice que pueda solicitar un poco más de tiempo de esos 24 meses, sino que la otra opción que da en el inciso cuarto dice que si no responde el superior, se tiene que sobreseer a este imputado relacionado con pandillas, nada más por la redacción y que puede haber el diputado Francisco Villatoro. Sí, presidente, muchas gracias. También el detalle es que hay muchos abogados que acuérdense que buscan defender a estos grupos, ese es su función, ¿verdad? Y en lo que ellos están enfocados. Entonces, lo que se busca es evitar cualquier vacío, o que ellos, por ejemplo, si ahorita han dilatado el proceso por 2 años, que nos garantiza que no lo van a dilatar por otros 2 años. O, por ejemplo, que si nosotros agarramos prórrogas, perfecto, está bien, pero el detalle es de que ellos pueden seguir dilatando, y lo que nosotros queremos garantizar es que estas personas que se dedican a defender a estos grupos criminales, o por qué no decirlo, hasta grupos terroristas que están dañando a la población honrada, ellos buscan lagunas, buscan vacíos, ellos están tratando de buscar incluso cualquier error en la redacción o lo que sea para favorecer a estas personas. Entonces la sintonía también, comprendo lo de los colegas, que ellos obviamente aquí estamos en la mejor disposición de apoyar, y por eso es que estamos presentes en esta comisión en estos momentos para poder pues definir esos pormenores y poder pues evitar que estas personas que defienden a estos grupos terroristas, estos criminales, pues puedan tener éxito. Al contrario, lo que nosotros queremos, y lo hemos hablado también dentro de esta comisión, es que las personas que han cometido ilícitos, que han cometido actos ilegales, paguen por sus actos. Lo que no queremos es que estas personas salgan absueltas o que queden impunes. Aquí se ha hecho una gran lucha en contra de la impunidad, se han tenido números increíbles y es la ruta que queremos seguir. Solamente eso, presidente. Y precisamente por lo que menciona el diputado Francisco Villatoro, es que hay un refrán que dice: hecho la ley, hecha la trampa, que muchos se mencionan en los pasillos judiciales, y precisamente los abogados echan mano de lo que, si dejamos un espacio, de ahí vamos a echar mano para poder hacerlo, y quisiéramos que si ustedes nos dicen, miren, la verdad que esto es lo que no funciona, está bien, pues nosotros lo evaluamos de esa manera. Quedan en el uso de la palabra. Sí, bueno, quizás por
por la temática, en vista de que no es una iniciativa pues, que ha sido presentado por el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia. Voy a referirme primero a lo que se refiere a que si la Fiscalía no presenta dictamen de acusación en el plazo legalmente dispuesto. O sea, eso creo que en realidad que es una garantía a la cual ningún salvadoreño tiene que, o sea, puede renunciar o puede ser aislado a eso. Es decir, y es la responsabilidad del Estado de acusarlo de una manera adecuada dentro de un plazo legalmente establecido. Entonces, por el contrario a lo que dicen algunos, o andan inventando o andan movilizando gente, en realidad sí se respetan el debido proceso y los derechos humanos de las personas que están siendo acusadas en este país. Entonces, y lo que esto se refiere básicamente es la misma herramienta que incorpora una sanción procesal en el Código Procesal Penal cuando se refiere a la falta de acusación, es decir, cuando por motivos de negligencia o por motivos de otros intereses de cualquier naturaleza, y sin excluir incluso intereses de naturaleza económica, un fiscal auxiliar no presenta el dictamen de acusación en el tiempo establecido. Entonces ahí da una segunda opción, que es que el juez debe notificar al fiscal superior de ese fiscal que actuó de esa manera para ver si el fiscal estaba actuando de manera correcta o no. Entonces, y de esa manera, si el fiscal ve que se trata de un yerro, o en el peor de los casos hay una malicia de parte del fiscal en no acusar, entonces el fiscal superior puede perfectamente hacerlo. Eso, de hecho, la falta de acusación actualmente es considerada una falta muy grave dentro de la institución. Entonces esto es simplemente trasladar una garantía para el ciudadano, para el procesado más bien, y llevarlo también a esta ley especial. Entonces, si en determinado momento no existe, pues, o hay una falta de acusación similar a lo que sucede en el proceso común, pues el efecto de esa falta de acusación se traduce en un sobreseimiento definitivo. Pero ya existieron diferentes opciones y diferentes instancias que se tienen o diferentes controles que se tienen que pasar para llegar a esa conclusión. O sea, por eso es que si vemos adecuado la redacción de lo que se refiere a esto. Ahora bien, en cuanto al plazo máximo de 24 meses para las presentaciones de las diferentes acusaciones, consideramos que es un plazo razonable, tomando en cuenta que la anterior regulación nos establecía un plazo de 6 meses que podía ser prorrogado una sola vez y llegar hasta 1 año. Actualmente se está duplicando. Ahora, si me preguntan a mí como fiscal cuál es la comodidad como fiscal, sí me sentiría mucho más tranquilo si este plazo puede ser sujeto a una solicitud de prórroga valorada adecuadamente, justificada y valorada adecuadamente por la autoridad judicial competente, dentro de los plazos que ustedes estimen pertinentes. Sí, precisamente a ese punto era que queríamos llegar, en el sentido de que acá, si la Fiscalía General de la República no presenta dictamen de acusación, el juez intimará al fiscal superior, y si este no contesta, sin más trámite, dictaminará sobre seguimiento definitivo. Entonces, aquí, si el juez intima al fiscal superior y este solicita y argumenta según las pruebas de que necesita más tiempo, que está esperando una prueba que no la ha recabado, entonces ahí como que podría haber ¿verdad? Una justificación, pero a ese punto sí, dejo la palabra a los asesores ministeriales. Sí, me parece importante definitivamente todas las intervenciones que se han hecho, las referencias que se han trasladado, porque demuestran
legítimamente toda la intencionalidad de configurar precisamente unas reglas que sean eficaces y que cumplan de mejor manera el gran objetivo que se está buscando. Quizá respecto de todo lo que ha dicho el señor fiscal, tal vez unas valoraciones que es importante también dejarlas en la mesa de esta comisión. En cuanto al tema de que en alguna medida se haya podido emitir jurisprudencia referida a que no es posible dictar la medida cautelar de detención provisional con vista del requerimiento, hay que recordar que son aspectos diferentes de lo que se están planteando en este momento, porque acá, como el mismo señor fiscal lo ha dicho, ya se ha hecho precisamente una asociación criminal de las personas. Ya se tiene prueba que precisamente se va a presentar para que a partir de ello se puedan tomar las decisiones judiciales. Y esto representa una diferencia que distanciaría de lo que ha sido el pronunciamiento de Salas en esta materia, porque en esta configuración estamos precisamente hablando de manera diferente, porque en el procesal penal el requerimiento es la apertura para ir a toda una fase de instrucción. En cambio aquí hay ya se cuenta con la prueba, y esto es lo que se va a presentar y se va a ir y que se ha hecho, y es el resultado del decreto 803 que ha hecho la ordenación y la vinculación probatoria de los miembros de las organizaciones. Por eso creo que hay una diferencia sustancial que hay que considerarla. Luego el tema de menores, que también el señor diputado presidente se refería a cómo se va a interpretar esto respecto de los estándares internacionales del régimen de menores. A mí creo, a partir de las valoraciones que han hecho los señores titulares en el trabajo conjunto de estas iniciativas, expreso que lo que se está planteando es una protección reforzada para el menor, porque ya no va a tener un juez, va a tener dos. Uno encargado del procesamiento, que también al cumplir y al dar protesta de ley de cumplir la Constitución, asume la capacidad y tiene el deber de dar cumplimiento a las garantías del menor, y va a tener además otro juez que va a estar únicamente ejerciendo la veeduría de que se dé garantía de estos de todos estos derechos para el menor, porque esa es la intencionalidad. Respecto de otro tema que veo que está conectado con muchos de los aspectos que se han mencionado, y es lo relativo a los plazos de la detención provisional. El 803 en su ordenación hacía referencia precisamente a un periodo para ordenar, un periodo en el que además se ordenaba la prueba y se tenía, por supuesto, como producto, ir a acusar, que es lo que ocurre ahora. De acuerdo a las reglas del procesal penal, el artículo 8, como también lo mencionaba el señor fiscal, la disposición establece que el cumplimiento de la medida cautelar de detención provisional en el caso de personas que pertenezcan a las organizaciones tiene un periodo que va a llegar hasta sentencia firme, y por tanto entonces ahora lo que viene es precisamente ir a definir su responsabilidad por sentencia firme. Entonces nos encontramos en un periodo que está revestido de legalidad para que pueda continuar la detención, y va a haber aquí una disposición por parte del juez para precisamente emitir la misma de cara a lo que le va a presentar el fiscal. De manera que entonces también es necesario considerar que se trata de dos aspectos diferentes. ¿Cómo se podría garantizar, por último, para finalizar, precisamente que los procesos no se prolonguen? Se decía, lo ha mencionado el señor fiscal, y me parece que también se tiene muchísima claridad. Lo que se quiere es de alguna manera dejar ese control, pero si así se dispone por esta comisión, implicaría también que el juez
que el juez lo pueda tener algún tipo de elementos, y esto también va a venir a reforzar el objetivo que se pretende, que es llegar precisamente a la determinación de la responsabilidad de algunos remanentes de miembros de pandillas que hayan quedado por ahí en alguna medida, y que precisamente esto es lo que habilita la incorporación sesgada o fragmentada de las acusaciones en su momento, y que permanezca la audiencia abierta. De manera que lo que se pretende es precisamente que haya una medida también que dé un equilibrio en la configuración del proceso, de manera que si pasa todo este tiempo, como muy bien lo explicaba el señor fiscal, que es adicional y ya no se presenta una acusación, entonces ahí es donde el juez se va a activar. Pero este mismo podría tener algunos elementos, por lo que me resulta muy válido a la aportación que se está considerando. Muy bien, licenciada. Solo dejar en claro que la comisión también ha hecho esta observación a la iniciativa del Ministerio de Justicia, de Seguridad y Justicia, y si hubiese alguna propuesta de alguna reforma, pues es bueno que ustedes nos la hagan, nos la digan, pues, porque si no, pues no tendríamos esta comisión. Nos gustaría que si ustedes nos dicen, miren, nos parece que así quede, nosotros lo evaluamos como comisión, pero si no, si hubiese ya advertido lo que les hemos dicho, alguna observación de parte de ustedes de redacción, nos la hagan, nos lo hagan llegar o nos la comenten, ¿verdad? Tomando la palabra, sí sería, bueno, hago la sugerencia, sí. Señor diputado presidente, que en el artículo 17 se incorpore un inciso en el inciso cuarto, sí, perdón, gracias, en el inciso cuarto, sí, que se incorpore la siguiente fórmula: en aquellos casos en los que el fiscal considere que es necesario ampliar la investigación, solicitará al juez de manera motivada 10 días antes de la finalización del plazo inicial dispuesto su ampliación, la cual será por el periodo de, estimo, un año más, 12 meses. 12 meses. Le pido al equipo técnico, por favor, que tome nota en este momento. Aquí está la sugerencia de modificación, porque de esta forma queda taxativo que es procedente un plazo adicional, un plazo extra, siempre que esté motivado, siempre que esté fundamentado de parte del fiscal superior, y que hay una motivación de parte del juez también en dar esta. Entonces el Ministerio de Justicia, de Seguridad y Justicia, está de acuerdo también con lo que el fiscal general ha expresado. De acuerdo a nuestra posición técnica, lo vemos muy viable de que pueda incorporarse esto, desde luego. Y a partir de las valoraciones que se han tenido, por supuesto, desde el señor ministro, que hemos participado en este trabajo, vemos que es un elemento más que valdría la pena, por supuesto, incorporar. Diputado Walter Cotto. Gracias. El término de 10 días consideran que es como lo idóneo, ¿verdad? No sé si para el Ministerio de Justicia, 10 días previo a la finalización, ¿verdad? Me suena tal vez unos 30 días previos a, ¿verdad? O no sé si ese de los 10 días consideran que es como el término de tiempo correcto. Sí, lo que sucede es que es la misma fórmula que se utiliza en el Código Procesal Penal, es hasta 10 días. Es decir, que en cualquier etapa de los 24 meses, hasta 10 días antes de que finalicen esos 24 meses, se puede plantear la solicitud de prórroga.
Entonces es una fórmula bastante similar a la que se utiliza actualmente en el Código Procesal Penal. Pero es funcional. Sí. Son procesos. Es decir, si le es funcional, es decir, es de recordar que ellos son procesos ordinarios los que arreglan las normas del derecho penal y procesal penal. Sí. Entonces, yo hago alusión de que si le es funcional en el sentido de que estamos hablando de una norma que es especial, ¿verdad? Sí, claro. Si fuese así, pues. Sí, mire, sí nos es funcional debido a que pues son situaciones que se dan en el día a día de los fiscales. Los fiscales ya están, están conscientes de que hasta 10 días antes pueden solicitar las prórrogas correspondientes. Creo que no habría ningún inconveniente. Gracias. Muy bien, excelente. Por favor, el equipo técnico que tome nota de la sugerencia de redacción que nos ha hecho conjuntamente el Fiscal General de la República y también los asesores ministeriales, para que de una manera clara también quede redactado este artículo 17. Se intercalaría entonces un inciso más, ¿verdad? Un inciso más. De acuerdo. No sé si hay otro diputado que tenga alguna sugerencia, comentario de parte del Fiscal General o algún otro comentario adicional, sobre todo, digamos, comentarios finales, señor Fiscal. Bueno, sí, quizás para todos los diputados y diputados miembros de la comisión, al pueblo salvadoreño, que en realidad estas son medidas que se están aplicando a una situación extraordinaria. Una situación extraordinaria que bajo la conducción del señor presidente y materializada por el Gabinete de Seguridad Ampliado ha generado un ambiente de paz en todo el territorio de la República. Por primera vez en más de 30 años. Y creo que es un esfuerzo al que vale la pena apostarle y mantenerlo para que existan reglas claras para que estas situaciones no vayan a afectar a futuras generaciones. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, señor Fiscal General de la República. Comentarios finales de los asesores ministeriales. No, nada más agradecer este espacio, por supuesto, la valiosa, los valiosos aportes, porque como se decía precisamente en esta mesa, lo importante es co-construir, ¿verdad?, con todos los actores que precisamente intervienen, que van a ser principales aplicadores de esta reforma, y el objetivo siempre es estar desde el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia, llevando y haciendo seguridad pública para los salvadoreños, que eso es lo más importante, y no dejar perder, por supuesto, los logros que se tienen hasta este día, que son impresionantes y reconocidos, no solo nacional, sino que internacionalmente. Sí, muchas gracias. Bueno, de parte de esta comisión externa, nuestros saludos también al ministro Villatoro, que sabemos que ha hecho un gran trabajo, y en conjunto también con nuestro ministro de la Defensa Nacional. En realidad todos los actores han sido importantes o hemos sido importantes y hemos aportado un poco del esfuerzo para esta paz y tranquilidad que ahora vive nuestro país.